Democracia real. Si vamos a hablar de democracia real, tendremos que hablar forzosamente de violencia y de control social. Para empezar, es imprescindible comprender qué es lo que origina la violencia. Para esto, es importante explicar que la raíz de la violencia se origina en la cosificación del ser humano. Cosificar al ser humano es degradarlo al nivel de una cosa o un objeto. Al degradar a las personas, convirtiéndolos en cosas, se les prepara para su manipulación, como se hace con los objetos que son pasivos, carentes de intención, carentes de capacidad de cambio y de capacidad de transformación. Pero el ser humano, por otro lado, no es un objeto y tampoco es un ser pasivo. El ser humano es un ser activo cuya cualidad principal es tener intención. Y esa intención le permite al ser humano elegir entre múltiples alternativas y transformar las condiciones en que vive, siendo un ser en permanente cambio. Si lo anteriormente dicho no se expresa en la práctica cotidiana, es simplemente porque desde el inicio, en la formación de cada ser humano, en nuestra educación, se nos prepara imponiéndonos condiciones para poder ser manipulados y controlados. Es decir, a cada persona, desde que nacemos, se nos enseña a ser pasivos en nuestra forma de actuar y pensar. Se nos enseña a no ser críticos ni a ser autocríticos de la forma en que nos toca vivir. No se nos enseña ni se nos habilita a ser agentes activos para cambiar el mundo en el que vivimos. Tampoco se nos enseña a cuestionar lo que aprendemos, ni lo que creemos del mundo y de nosotros mismos. No se nos enseña ni se nos habilita para formar un criterio que nos permita ser críticos y autocríticos. Más bien, se nos prepara y disciplina para seguir las pautas y lineamientos que nos enseñaron en nuestra formación. De esta manera nos forman para que concretemos los objetivos que tan afanosamente se nos han inculcado de manera impositiva. Es gracias a este condicionamiento impuesto en nuestra educación y formación que promovemos y aceptamos de manera cotidiana grandes contradicciones en el comportamiento social y personal. Estas grandes contradicciones son asumidas e integradas cotidianamente como prácticas normales y hasta inherentes a la vida misma o a la naturaleza humana. Nos estamos refiriendo a los racismos tan arraigados en las sociedades actuales, a los fanatismos que generan tantos conflictos, a la gran inequidad sexual y de género que todavía persisten. Nos referimos a la gran inequidad económica que agobia a cada persona en todo el planeta, a la enorme incomunicación y el aislamiento que experimentamos aún viviendo en sociedades, a la falta de interés por aprender y a la enorme apatía tan acentuada en todas las sociedades. También nos estamos refiriendo a la absurda rivalidad y la absurda competencia entre seres humanos, que corrompen las relaciones personales y sociales, a la gran insensibilidad por la vida humana que se evidencia en todas las sociedades, sin excepción, a la desmedida depredación de la naturaleza y a los grandes problemas ecológicos que orillan al planeta entero a catástrofes y a la extinción, a los grandes problemas sociales de drogadicción y depresión que caracterizan a nuestras sociedades modernas, a las permanentes hambrunas y a los altos índices de vulnerabilidad humana y mortalidad que injustificadamente se registran en todas las sociedades,
a la represión de la libertad de expresión, de la que ninguna sociedad está exenta, a las guerras propiciadas y controladas, así como al permanente peligro de la aniquilación humana por armas nucleares. Nos referimos también a la falta de solidaridad personal y social tan comunes que van de la mano de la sobrevaloración del dinero por encima de la vida humana, etc. Y así podríamos seguir en una lista casi interminable de actitudes y comportamientos contradictorios y violentos que hemos aprendido y que ejercemos a diario, social y personalmente, sin poder aparentemente transformarlos para mejorar. Suponemos, porque así nos han educado, que la violencia que ejercemos y vivimos a diario es natural. No nos damos cuenta que solo son hábitos que hemos aprendido y que en la mayoría de los casos son aceptados y valorados socialmente y, a su vez, bien vistos. Todo mundo trabajamos de manera individualista para mejorar y ser mejores que los demás, pero no en un sentido humano ni en un sentido de trabajo de conjunto. No trabajamos cotidianamente con una sensación solidaria ni con una sensación de conjunto. Esto nos convierte en extraños y hasta en oponentes de las demás personas. No reconocemos que nuestras propias necesidades son las mismas necesidades de los demás. Y llegamos a pensar que nuestro bienestar se opone al de los demás. Nuestro actuar cotidiano no incluye el afecto por los demás, fuera del que nos enseñaron a tener exclusivamente por nuestros seres queridos, que son un número muy limitado de personas. No nos enseñan a servir a los demás, ni a valorar el gusto, ni a valorar el beneficio y el placer que deriva de servir a otros. Y con todo esto, se suele perder cotidianamente el sentido de nuestras vidas en este mundo. Pero las cosas que afirmamos aquí no las decimos en un sentido pesimista. Tampoco afirmamos que se haya perdido por completo el sentido de la vida humana, ni decimos que no tengan remedio. El hábito de la violencia lo hemos forjado en nuestro comportamiento a lo largo de muchos años de práctica, teniéndolo como método de acción cotidiano. Se nos dan instrucciones muy claras de nuestro rol y del comportamiento que nos toca asumir y seguir, sea este el comportamiento de ser un hombre o el comportamiento de ser una mujer. Dichos comportamientos nos segregan a diario de manera violenta y arbitraria. También se nos dan instrucciones claras sobre nuestra raza, nuestra religión, nuestra posición social y los valores y antivalores que debemos seguir o rechazar. Nos enseñan de manera impositiva, o sea, violenta, formándonos el criterio que debemos desarrollar a lo largo de nuestras vidas. Contrariamente a lo anterior, para nada se nos inculca libertad de elección respecto a la cultura ya existente. Por ejemplo, desde que nacemos, se nos impone la forma basada en el modelo existente de familia nuclear, degradando cualquier otro tipo de modelo o práctica. Dentro de este esquema llamado nuclear, se nos impone a formar relaciones basadas estrictamente en los lazos consanguíneos, excluyendo al resto de las personas de la protección y los beneficios que la familia implica. No se nos permite elegir el parentesco y se nos segrega psicológicamente del resto de la gente. Otro ejemplo. En nuestra educación, tampoco se nos da la posibilidad de elegir una posición en la sociedad. Más bien se nos impone una posición con respecto a nuestra economía, a nuestra raza, a nuestro aspecto físico, que derivan en formas discriminatorias y excluyentes, o sea, violentas.
Tampoco se nos permite elegir qué comportamiento queremos asumir respecto a nuestra sexualidad, ni a la manera que queremos vestir ni lucir. Se nos hace pensar que hay libertad al respecto, aunque en la práctica se nos limite. Otro ejemplo. Hay colores y formas definidas de vestir que corresponden a los hombres. Igualmente hay otros colores y formas de vestir para las mujeres. Y si no los asumimos, nos atenemos a las consecuencias de degradaciones sociales, coercitivas y punitivas. También se nos impone la admiración y el deseo por ciertos tipos físicos morfológicos o tipos raciales de belleza y comportamientos ejemplares atribuidos a ellos, generando en las relaciones cotidianas violencia por discriminación, segregación y degradación del resto de la diversidad humana. Como estos ejemplos existen muchos y podríamos pasarnos todo el día enumerándolos. El hecho que queremos resaltar es que nuestra formación y educación en la sociedad en la que vivimos es impositiva y no da cabida a la libertad de elección. Toda imposición usada como método educativo o formativo es un método violento y detiene nuestro desarrollo, aparte de promover la violencia en su ejercicio de educar y formar, y que la imposición no es el método adecuado para educar y formar, porque genera violencia.